Golden, Colorado, con mi queridísimo doctor Frisbee. Iba a decir en Arvada, pero no, ahorita estás en otra localidad, ¿verdad, mi doc? Te Estoy en trasladaste. Aurora, estoy en Denver, realmente Ajá. aquí es Denver. Ah, ok. En Denver, ahí donde acudes a tu labor social y nos decías que hoy contra viento, nieve, marea, llegó mi querido Doc a su lugar de esta labor social. Todavía andas por allá con las tormentas invernales, mi Doc. En enero y en febrero en realidad son las más pesadas, en diciembre no son tantas, incluso ahora en enero es cuando viene mucha gente de México, viene mucha gente pirurris y fifí aquí Muchos fifís. pero en realidad son las más pesadas, a esquiar. En diciembre no son tantas. Déjame quitarles, tengo el link. Se te está. Ya está. Ya está. Se metió YouTube. Ahora es cuando viene toda la gente a esquiar, viene de México. Vail se llena de gente mexicana. Física ni el entrenamiento para hacerlo, pero pues ya sabes, nada más para hacerle la payasada. Claro, claro, claro. Se rompen los dedos pulgares, ¿no? Generalmente cuando se atoran. No, Creo que es la lesión más habitual, mucho, ¿no? como no tienen el entrenamiento, hay que hacer ejercicios específicos para fortalecer los tobillos y las rodillas. Claro. Entonces es muy frecuente Pues ahí va toda la que fuerza. tengan esguinces de rodilla o esguinces de tobillo, ruptura de ligamentos, ruptura de meniscos, porque el esfuerzo cuando tú vas esquiando es más bien en la cintura, en las rodillas y claro. en los tobillos, no es en los brazos. El muelleo, entonces, ¿no? Que se tiene que y tener. no saben cómo hacerlo y entonces pues se lastiman mucho. Es un agasajo para los ortopedistas aquí, pero sí, hay una clínica especial en las montañas ¿sí? para ese tipo de lesiones que la abren únicamente en la temporada de esquí porque ya saben que viene mucho individuo que no sabe hacer lo que está haciendo y se lastima. Muy bien, Doc. Pues nosotros seguimos con el tercero de la serie, una serie que no tiene ni Netflix, doctor. Diseño genético de medicamentos, mi Doc, para seguir enriqueciendo este asunto. Así es. Les platicaba que la genética ha logrado identificar mucho de la vamos formando, cómo se va replicando el DNA, cuáles son los patrones normales de replicación del DNA, cuáles son las variantes del DNA que no se asocian a alguna enfermedad y cuáles son las variantes del ADN o del DNA que se asocian con alguna enfermedad. La otra parte de la que vamos a platicar hoy, que es muy interesante, es que además de que se ha identificado el genoma humano y cómo se replica y cuáles son estas variantes que ahora comentábamos, también se ha identificado que enfermedades como el cáncer tienen un patrón de DNA y se replican de cierta manera y van creciendo de cierta manera, se multiplican de cierta manera y entonces también ya se empezó a investigar desde hace muchos años los factores que generan el crecimiento del tumor y cómo se va replicando esta información. Y desde hace de los 70s, los 80s probablemente se empezó a tener una idea de cómo se replicaban las maneras de crecimiento tumorales y una de las más importantes que se ha puesto como un blanco, como un objetivo para el tratamiento es los tumores se caracterizan, tienen una característica muy particular, tienen la capacidad de angiogénesis. La capacidad de angiogénesis no es otra cosa más que generar estructuras vasculares, venas y arterias. Y entonces el tumor tiene la capacidad de formarse su propia red de venas y arterias para nutrirse y crecer. Como un parásito, entonces, doctor, ¿no? Prácticamente como un parásito. Exactamente, ellos se van haciendo su red de arterias y de venas y entonces eso le da la oportunidad al tumor de seguir creciendo y si no tiene esa capacidad de generar venas y arterias, entonces su crecimiento no es tan rápido o incluso se puede detener su crecimiento o en muchos casos incluso el tumor puede dejar de existir porque ya se le da la oportunidad al sistema inmunológico que entre o se utiliza en conjunción con quimioterapia
antes, después o durante, o se puede utilizar con cirugía. En fin, el tratamiento con este tipo de medicamentos es lo que se conoce en oncología como un tratamiento adyuvante. Es un tratamiento que se complementa con algún otro tipo de tratamiento. Entonces, este tipo de medicamentos que van atacando la capacidad de generar vasos sanguíneos, que son medicamentos que lo que hacen es que, dependiendo de qué tipo de tumor tenga esa persona, habitualmente nosotros ya sabemos de qué manera se va a reproducir y cuál es el ADN de ese tumor específico en alguna otra persona. Sin embargo, lo que se está haciendo últimamente es que se está tomando una biopsia del tumor de ese paciente en particular, porque hemos observado que muchas veces, así como hay variantes genéticas normales en los seres humanos, o sea, mi conducta metabólica puede ser diferente a la conducta metabólica de otra persona sin que esto signifique una enfermedad. Entonces también los tumores tienen eso, también hay tumores que se comportan de manera muy similar pero con ciertas diferencias, y eso puede hacer que si nosotros generamos un medicamento único para poder combatir la generación de vasos sanguíneos para ese tumor específico, un tumor de pulmón, un tumor de páncreas, un tumor de hígado, un tumor de colon, si nosotros generamos ese medicamento, puede ser que no sea tan efectivo en algunas personas, y la razón es que ese tumor tiene una variante de ADN o de DNA que no es susceptible a la utilización de este medicamento. Entonces ahora lo que se está haciendo es que se está tomando una biopsia del tumor en ese paciente en particular, se hace una identificación de la secuencia genética de ese paciente, y entonces se le diseña a ese paciente un medicamento que va a bloquear completamente la formación de vasos sanguíneos en ese tumor, y entonces el paciente lo que hace es que se toma una pastilla o 2 pastillas, ya ni siquiera es una quimioterapia intravenosa, y desde luego no tiene los efectos tan severos como puede tener una quimioterapia, que, como les explicaba la vez pasada, la quimioterapia lo único que hace es que destruye las células con replicación más acelerada, que habitualmente son células de cáncer, pero también hay otras células que tienen una replicación acelerada en el organismo, como son las del tubo digestivo, las del tubo urinario, las del tracto urinario, el pelo, los folículos pilosos, la ovulación, entonces las mujeres dejan de ovular, en fin, muchas cosas, porque la quimioterapia no es selectiva. Pero este tratamiento, como está diseñado específicamente para este paciente, para ese tumor que ese paciente tiene, es un medicamento que va dirigido exactamente a la replicación del ADN de ese tumor. Entonces es un frasquito que tiene un tratamiento para el cáncer de ese paciente, y es muy probable que ese sea, si no funcione en otro paciente, sea no tan funcional en otro paciente, porque es muy probable que el DNA del... Doc. Perdón, se nos cortó. Perdón, Doc, se nos cortó un poquito. Puede ser. Se nos cortó un poquito la transmisión, se nos congeló un poquito, Doc. Nada más en el momento en el que hablabas de que el medicamento no va a funcionar para otra persona por justamente por la cuestión del ADN. Ahí se nos congeló un poquito. Exactamente, no va a funcionar en 2 personas, aun cuando las 2 personas tengan cáncer de colon, vamos a decir, pero pues es muy probable que el cáncer de colon en un paciente tenga diferente ADN que el cáncer de colon en otro paciente, aunque sigue siendo cáncer de colon, aunque tú y yo somos 2 seres humanos, pero es muy probable que tú y yo tengamos algunas variantes normales de ADN, y entonces somos diferentes. Entonces algo que funciona en ti no funciona en mí. Entonces es exactamente el mismo caso que se presenta en los cánceres, y esas son las drogas que se hacen por diseño con ingeniería genética, y se van a poder hacer ahora para cada uno de los tumores, simplemente conociendo cuál es teniendo como que se tenga una cantidad muy pequeña de células, se va a poder hacer un estudio genético de qué características tiene ese tumor para poder hacer el medicamento específico para ese tipo de cáncer en ese paciente. Así es, doctor. Entonces digamos que
el salto exponencial, digamos, entonces para la ciencia médica y biológica es a partir del descubrimiento del genoma humano, ¿no, doctor? Fue ahí donde vienen todos estos avances definitivamente, ¿verdad? Sí, ese fue un avance muy, muy importante que desde luego marcó una época, porque antes de eso, pues nosotros no conocíamos, intuíamos cómo era el código genético, y cada vez nos hemos ido sorprendiendo más con la capacidad de variantes que hay en el ADN, y prácticamente las combinaciones son infinitas y se pueden dar y se van adaptando respecto al ambiente, respecto a las enfermedades, respecto a muchas cosas. Y hemos descubierto que enfermedades vivas como el cáncer tiene una personalidad genética muy particular en cada uno de los casos. Cada uno de los tumores también tiene su ADN y también se comporta de manera diferente. Por eso es muy frecuente que la quimioterapia no sea tan efectiva en tantos pacientes por tanto tiempo, porque también el DNA o el ADN de los tumores va cambiando, es diferente de persona a persona, y es muy probable que ese cáncer se defienda contra el sistema inmunológico de cada uno de los pacientes, porque el cáncer no sabe que es una enfermedad. El cáncer lo único que sabe es que es un organismo vivo que se tiene que reproducir con base en su información genética, y entonces si se siente atacado por el sistema inmunológico, por la quimioterapia, se defiende. Es por eso que muchas veces, en algunas ocasiones, vemos que a un paciente le dan quimioterapia y después de la quimioterapia el cáncer se presenta de una manera mucho más agresiva, porque el cáncer trata de replicarse de manera más acelerada porque está sintiendo que lo están atacando y entonces se defiende. Entonces es un organismo vivo que se está defendiendo ante una circunstancia adversa del ambiente, que lo invita a crecer más para hacerse más fuerte. Entonces, este tipo de avances, identificando cuáles son exactamente los genes que causan, cuál es la secuencia genética que está asociada a la generación de vasos sanguíneos en un tumor particular, en un paciente en particular, es un gran avance, porque ese paciente va a poder ser tratado de manera estratégica, como tú lo mencionabas. La vez pasada, va a ser un tratamiento teledirigido, o sea, va dirigido exactamente a lo que el paciente necesita. Ya no es un medicamento genérico, ¿no? Ya no es un medicamento para el cáncer de colon o de hígado, de X, sino es un tratamiento para ese cáncer en ese paciente, porque el cáncer en ese paciente se comporta de manera individual, particular, y no tiene similaridad con otros tipos de cáncer. Muy bien, Doc. Entonces podríamos decir que prácticamente ya los todavía actuales tratamientos contra el cáncer, como las propias quimioterapias, las radiaciones, pues ya son un tratamiento pues ya inadecuado, ¿no? Hasta cierto punto. Son alternativas poco selectivas, que tienen indicaciones muy precisas y que siguen siendo en muchos casos la herramienta más útil o accesible que tenemos. No, sí. No es que ya no sean apropiadas, son muchas veces la única herramienta que tenemos, porque bueno, la identificación de la secuencia genética del factor angiogénico, del factor que hace que crezcan las arterias y las venas, no es algo que se tenga de todos los tumores, no se tiene en todos los centros hospitalarios o de atención médica la posibilidad de hacer un estudio de la secuencia genética y de la replicación genética de todos los tumores en todos los pacientes. Entonces no es un recurso que se encuentre a la mano. Siguen siendo probablemente los esfuerzos más grandes, pero sí tenemos que recordar, acuérdense que cuando ustedes han tenido un familiar con cáncer o han oído de alguien con cáncer, las evaluaciones del cáncer siguen siendo, la mayoría de ellas, con base en la sobrevida o la sobrevivencia a 5 y a 10 años. Cuando una persona con cáncer llega a la oficina, lo que pregunta es, doctor, tiene 3 preguntas casi siempre: ¿me voy a curar? ¿Cuánto tiempo voy a vivir y me va a doler? Son las 3 preguntas que tienen los pacientes que tienen cáncer habitualmente. Entonces, casi siempre la estimación de vida que nosotros hacemos es una estimación estadística con base en la información que hemos tenido de otros pacientes,
y casi siempre le decimos, mire, el 85% de las personas a 5 años como usted están vivos, y a los 10 años más o menos como el 30% están vivos. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de información, porque casi siempre lo que hacen los pacientes es que si yo le digo a un paciente, el 85% de los pacientes sobreviven, el paciente se va a acomodar en ese 85%. Sí, no va a decir, híjole, tengo 15% de posibilidades de morirme. Y si le digo, tienes 40% de posibilidades de sobrevivir 10 años, él se va a acomodar en ese 40%, no se va a acomodar en el 60%. Entonces, tenemos que hacerlo cuando recibimos el entrenamiento para ver pacientes oncológicos. Hay una materia que se llama tanatología, que es la aceptación de la muerte, el proceso del duelo y todo este tipo de cosas, y esto nosotros tenemos que aprender a manejarlo cuando comunicamos con el paciente. Siempre dejarle abierta la oportunidad al paciente que se prepare para morir, porque es una opción cuando nos diagnostican con cáncer. Siempre, desde luego, una persona que tiene cáncer tiene mayor posibilidad de morir que una persona que no lo tiene. Entonces tenemos que empezar a platicar de temas que pueden llegar a ser incómodos o desagradables, pero yo creo que es algo que tenemos que estar preparados, porque nadie se va a librar. Entonces acuérdense que siempre les digo que hay dos cosas de las que no nos vamos a librar en la vida. Una es equivocarnos, nos vamos a equivocar, y la segunda es morirnos. Entonces hay que estar preparados para las dos, y hay que estarnos preparando todos los días para esas dos circunstancias. Así es, doctor, y cobra mucha lógica también esto que muchas veces se dice, que una persona comparada con otra que sobrevive un cáncer o sobrevive por más años, y algunos dicen es que a él no le resultó el tratamiento o no aguantó igual que la otra persona. Es justamente por eso, porque todos somos distintos, ¿no? Todos somos únicos, entonces esos mismos tratamientos invasivos, habrá organismos que sean más resistentes a ellos y otros que no, lo que me lleva también pensamiento ya medio filosófico, ¿no, doctor? Eso digo yo, tú como científico, pues obviamente estás aparte de todas las cuestiones celestiales y las creencias, pero sí, eso de que todos somos únicos, irrepetibles, ¿no? Así seamos familiares, padres, hijos, somos exclusivos. Pensaba yo en un caso de una persona hace tiempo que no hubo nunca alguna compatibilidad con muchos de sus familiares para hacer una donación de médula ósea. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, y la persona falleció. O sea, no se encontró nunca esa compatibilidad, y lo cual indica que, pues, ¿cómo puede ser eso posible si todos los familiares acudieron a ver si podían ser donadores y nunca hubo quien pudiera, pues, hacerle la donación, doctor? De ahí viene todo las esto, posibilidades, ¿no? En ese caso particular que me estás diciendo, yo he visto algunos casos. Lo más frecuente es que sea una persona que no esté relacionada familiarmente con ellos, que sea una persona que pues es una persona adoptada, o incluso he visto casos que pues, los cambiaron en el cunero cuando eran niños y nunca se dieron cuenta y los siguieron educando. Podría ser, sí. O incluso tuve un caso muy interesante de un papá que tenía 3 hijas y luego se volvió a casar, no pudo tener hijas, y cuando el señor necesitó un trasplante de médula ósea, le hicieron la prueba a sus 3 hijas. Sus hijas no eran sus hijas, eran hijas de un amigo suyo que después se casó con la esposa, pero las niñas ya tenían 18 o 20 años. Entonces, hay muchísimas variantes. Como la canción de María Teresa y Danilo. Es muy raro que toda una familia no exista. Entonces, te digo, yo les podría contar una cantidad impresionante de anécdotas. Acuérdense que en México yo fui, practiqué ginecobstetricia y me tocaron casos hasta de, no sé, recibir a un bebé y que el bebé naciera con una cara de niño japonés, y pues obviamente pues, los papás eran gente de la Ciudad de México, no tenían ningún familiar japonés. Y entonces lo único es que, bueno, uno de los dos, no voy a decir cuando hay quién, cachirul, uno de los dos trabajó en la embajada japonesa. Ándale. Entonces, el problema es que el pediatra cuando lo vio dijo, es muy probable que tenga síndrome de Down, porque pues bueno, pues es un niño oriental, claro. Los papás no orientales, pues es muy poco probable, pero resultó que bueno, el papá sí era oriental, ¿no? Entonces, en fin, yo les puedo contar una cantidad. Ese señor no es tu papá. Dice, Dice, ja, ja, ja. Dice aquella canción, ¿no?
Híjole, no, pues ahí sí ya son otras cuestiones no genéticas y non santas. Así es, ¿Verdad, doctor? son las debilidades de la carne, pero sí hay muchísimas. El ejercicio y la práctica de la medicina es fascinante, es muy interesante. Y regresando al contexto de la genética, yo creo que debemos saber, yo creo que como entre el 2 y el 5% de cómo se comporta la replicación genética y hasta dónde podemos llegar. Yo creo que estamos aprendiendo aún todos los alcances que va a poder tener la medicina genética. Películas estas como Gattaca y como todas estas cuestiones que eran ciencia ficción, no lo van a hacer en muy poco tiempo y corremos el riesgo de que sucedan cosas que están ahorita ya en el terreno de la discusión, después de lo que pasó con el científico chino que manipuló el código genético de las niñitas estas que nacieron. Estamos ya discutiendo en los contextos de discusión genética la manipulación genética como una opción para incluso para los embarazos. Entonces, en un futuro probablemente la actividad sexual como no se tiene va a ser para cuestiones de recreación, y la reproducción de los seres humanos va a ser por diseño. O sea, el hombre va a donar los espermatozoides, la mujer va a donar los óvulos, se van a diseñar esos óvulos y se le van a implantar con el código genético que se elija en uno de esos óvulos. Eso va a tener unas discusiones éticas muy importantes. Ya lo creo. Desde luego, con el tipo de cultura absurda con la que vivimos todavía en el mundo, la mayoría de las personas van a optar por tener más hombres que mujeres, van a optar por tener gente que, aunque no se parezcan físicamente a ellos, pero que tiendan a tener la piel más clara, una estatura mayor, una figura corporal más delgada, el color de los ojos, el color del pelo. Entonces se va a poder empezar a hacer todo eso, pero eso es un riesgo muy grande y que va a requerir unas discusiones éticas muy intensas, muy importantes, pero todo este tipo de cuestiones no están tan lejos de llegar a pasar en los próximos 30 o 40 años. Entonces, vamos a ver. Entonces, a ver, aquí me ponen, doctor, tengo una duda. Si tu mamá y tu papá son morenos, ¿pudiera ser el hijo rubio, abuelear? Mire, lo más probable que suceda en estos casos, cuando llega a suceder, porque sí lo hemos visto, es que tengan algunas características. Sí, los caracteres recesivos, ¿no, doctor? Que a veces hasta la segunda o tercera generación y hay surgen. genes que son mucho más frágiles que otros. Sí. Acuérdense que tener la piel clara es una debilidad estructural de los seres humanos. La gente que tiene la piel oscura está mucho más protegida de los rayos del sol, claro, de la temperatura, de las agresiones externas, porque la piel es más gruesa. Entonces, el tener la piel clara es una debilidad, incluso podemos considerar que es una fragilidad genética. Entonces, si se reproduce una persona de piel oscura, de piel mucho más oscura, porque es un mejoramiento de la raza. Eso que yo algunas veces he escuchado en México es que hay que mejorar la raza. Vamos a mejorar la raza. De lo que están hablando, porque mejorar la raza es una persona de raza negra, con piel oscura, que tenga los ojos de preferencia tendiendo lo más oscuro que se pueda, para que sea lo menos vulnerable a los medios externos. Entonces, el mejoramiento de la raza ahora sí que depende desde qué perspectiva. Si lo vemos desde una perspectiva estética predeterminada por la sociedad que nos venden, que la gente bonita es más delgada, de piel más clara, de ojos más claros, con un color de piel casi inalcanzable, con una figura casi inalcanzable y con una simetría corporal casi inalcanzable, porque la belleza definida desde un punto de vista estético es una simetría. Entonces, si nosotros queremos tender a eso, pues es lo menos frecuente. Entonces es como si nos vendieran la cura para la muerte. O sea, es casi imposible de alcanzar. Claro. Además que la belleza es un concepto subjetivo. Entonces, lo que para unas personas es bello, para otros claro, no lo es. Entonces, si hablamos estrictamente desde el punto de vista genético de mejoramiento de la raza o mejoramiento de la especie, pues es una persona que es más bien de piel oscura, de ojos oscuros, y que además tiene poca tendencia a las adicciones y que tiene poca tendencia a tener sobrepeso.
Ese sería un mejoramiento de la raza, y esa sería una persona que viviría más tiempo. La gente güerita no es un mejoramiento de la raza. Lo que pasa es que esa es la idea que nos venden mucho en las revistas y todo esto, y en los modelos sociales que tenemos, que la gente Claro. entre más blanca es muy buena. Ya les platicaré, yo no sé si ya se los platiqué, un experimento que hicieron no me acuerdo si fue en UCLA o en la Universidad de Stanford en California, con población hispana, población mexicana, acerca de la discriminación y el color de piel, y se sorprenderían de los hallazgos que tuvieron, como los mexicanos somos una de las comunidades sociales que discriminamos más a nuestros propios mexicanos, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso, sin duda. Y todo es por el color de la piel. Sin duda. Pero les sorprendería las conversaciones que tenían en las casas los papás con los hijos, porque tal pareciera que es una lucha cotidiana de estar viendo quién es más moreno, quién tiene la piel más oscura, porque el que tiene la piel más oscura es menos inteligente, tiene mayor probabilidad de ser malo, de no estudiar, de ser flojo. En fin, son unas cuestiones culturales muy, muy desagradables. Y estereotipos, ¿no? Que estereotipos sociales desafortunados que se dan aún en nuestros días, que afortunadamente pues en comunidades como la de disyuntiva no se practican, pero en muchos otros lados sí. Aquí sabemos que mientras más enriquecido esté el ADN, ¿no? Es mucho mejor, es una persona, digo, sí, en referencia a lo que dices, pues vi por ahí hace tiempo un estudio de que no hay realmente una raza pura, ¿no? O sea, todos somos a través de los años y a través de los siglos una mezcla, y en nuestro ADN pues tenemos realmente componentes de todas las razas, ¿no? El crisol, al fin y al cabo, pues, somos seres humanos, ¿no? Y somos una mezcla a través de los años de todo ello, y qué bueno que así sea, ¿no, doctor? Así es, incluso hay aquí salió un chiste, esos que sacan, que les llaman memes, en el cual llega una persona a una tienda de mascotas, donde están mascotas para rescatar, en un albergue de mascotas para rescate, y llega y dice, yo quiero un perro de raza pura, y entonces dice, ok, ¿y usted de qué raza pura es? Entonces, para poderle dar un perro de raza pura, no, pues es más mestizo que cualquiera de nosotros. Claro. Todos afortunadamente, todos somos una afortunada mezcla que estamos vivos hoy, y que tenemos que aprovechar la oportunidad de vivir hoy y darle gracias a Dios. Eso es lo que nos encanta, doctor, que tu plática siempre va mucho más allá de lo médico y lo científico, hasta lo personal o individual. Es una delicia, como siempre, escucharte y tener tu colaboración, mi doc. Pues muchísimas gracias, como siempre. Estaba oyendo nada más, Jorge, estaba oyendo que hablaban de lo del juicio del Chapo. Nada más les quiero platicar que hay turismo. Por ley, las salas de los juicios son públicas. El juicio del Chapo no es una excepción, y es algo que aquí en Estados Unidos se llama first come first serve, o sea, el primero que llega es el que apaña, y entonces te puedes ir a formar para entrar a la sala. Entonces hay agencias de turismo internacional que están vendiendo lugares para el juicio del Chapo, entonces van los agentes de viajes, se forman, entonces ya llegan las personas de su hotel, utilizan ese lugar que estaba utilizando esta persona y se meten a escuchar el juicio del Chapo. Desde luego no pueden entrar con cámaras, ni con teléfonos, pero es una experiencia única, ¿no? El juicio del Chapo. Te digo que es un reality, doc, con público y todo. Se está promoviendo, está muy, muy interesante. Entonces, a ver si se animan y se dan una vuelta. Qué locura. Gracias, mi doc, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. ¿Ya hay temas? ¿Seguimos con la serie o ya La próxima semana tenemos pendiente de vamos a hablar de miomas, vamos a hablar de los tumores benignos del útero, vamos a hablar un poquito de cáncer de endometrio, y voy a aprovechar otra vez para rectificar, para ratificar, para reiterar la información de que es necesario hacerse un Papá Nicolau y cómo se tiene que hacer
Claro. ¿Qué tan frecuente? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacerse un Papa Nicolau? Entonces, vamos a hablar un poquito vamos a hablar del útero la próxima semana. Vamos a hablar de tumores benignos, de tumores malignos, y vamos a hablar un poco del Papa Nicolau, porque alguien me lo pidió, y entonces era una deuda que tenía con alguno de los disyuntivonautas, y la vamos a platicar la próxima semana. Pues ahí está, queridos amigos. La consulta ya agendada, ya en el carnet de todos, apúntelo para que no se le pase. Gracias, mi doc, excelente fin de semana, cuídate mucho y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias, doc, gracias, amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva.